La invasión rusa de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 y nada en el país iba a seguir igual. Rusia no invadió desde un solo lado, sino que lanzó una invasión a Ucrania simultáneamente desde el sur, el este y el norte. El objetivo de Putin en aquel momento era conquistar la capital ucraniana, Kiev, lo antes posible y luego derrocar inmediatamente al gobierno. Sin embargo, un mes después de los primeros ataques, ya estaba claro que esto no habría sido posible de ninguna manera en unas pocas semanas, como Rusia había planeado. Rusia había cometido un enorme error en la planificación. Putin contaba con una Ucrania débil cuyo ejército sencillamente no habría sido capaz de resistir semejante ataque, pero las cosas resultaron muy diferentes. En muy poco tiempo, Ucrania no solo movilizó a innumerables soldados y voluntarios, sino que el país consiguió contraatacar con fuerza, en parte gracias al apoyo de Occidente. Esto dificultó la penetración de los rusos en el interior del país. Sin embargo, Rusia no tardó en cosechar sus primeros éxitos. Rusia logró conquistar amplias zonas de la región del Donbass, incluida Donetsk, la quinta ciudad más grande del país. Rusia también logró capturar Mariupol y Melitopol, dos importantes puertos que son también centros industriales y económicos de Ucrania. Kharkiv, la segunda ciudad del país, fue sin embargo un hueso duro de roer para las tropas rusas. A pesar de los ataques masivos y la destrucción, Rusia no consiguió tomar Kharkiv. Tropas rusas fueron expulsadas por el contraataque ucraniano y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky honró posteriormente a Kharkiv como ciudad heroica de Ucrania. En general, está claro que Ucrania sigue siendo capaz de plantar cara a Rusia después de más de 2 años y Rusia está revelando que en realidad no es tan fuerte como parecía. Esto se ve principalmente en una cosa, en las cuantiosas pérdidas del país, tanto en las pérdidas materiales como en los innumerables soldados que dieron su vida por Rusia en la batalla. El número exacto de bajas rusas es difícil de determinar, ya que tanto Rusia como Ucrania proporcionan cifras diferentes y la verificación independiente suele ser difícil. Sin embargo, las agencias de inteligencia occidentales y fuentes independientes estiman que las Fuerzas Armadas rusas han perdido al menos entre 200.000 y 250.000 soldados desde el comienzo de la guerra. Según el Estado Mayor ucraniano, más de 600.000 soldados rusos han muerto en combate o han resultado tan gravemente heridos que ya no pueden luchar desde el inicio de la invasión hasta agosto de 2024. Las batallas por ciudades como Mariupol, Bakhmut y Soledar han sido especialmente difíciles. Solo la batalla por Mariupol, una ciudad portuaria estratégica en el mar de Azov, costó la vida a unos 6.000 soldados rusos. Algo percibido ocurrió en Bakhmut, donde meses de combates causaron un gran número de bajas. Aunque Rusia consiguió finalmente capturar la ciudad, el coste fue muy elevado. Además, es probable que Rusia ya no pueda hacer gran cosa con Bakhmut, ya que grandes partes de la ciudad quedaron completamente destruidas en los combates. Hoy se calcula que más de 1.200 soldados rusos mueren o resultan gravemente heridos cada día en la guerra de Ucrania. Pero no solo hay bajas humanas, además de las pérdidas humanas, Rusia también ha perdido una importante cantidad de material militar. Para mediados de 2024, los expertos estiman que Rusia habrá perdido unos 3.300 tanques, cerca de 6.000 vehículos de combate de infantería y blindados, unos 500 aviones y helicópteros, miles de otros vehículos y numerosos sistemas de artillería. Rusia no solo ha sufrido grandes pérdidas materiales en tierra, su armada también se ha visto considerablemente debilitada. Una pérdida especialmente llamativa para Rusia fue la destrucción del crucero Moskva, buque insignia de la flota del Mar Negro. El buque resultó gravemente dañado por un ataque ucraniano con misiles en abril de 2022 y finalmente fue hundido. Su pérdida supuso un duro golpe para la armada rusa y tuvo un significado tanto militar como simbólico. Además del Moskva, Rusia también perdió varios buques de guerra más pequeños y buques de suministro.
lo que limitó significativamente las capacidades marítimas de Rusia en el Mar Negro. Como puede verse, las pérdidas desde el comienzo de la guerra son enormes y representan un debilitamiento significativo de las capacidades militares de Rusia. En comparación, Ucrania, que recibe ayuda militar occidental, también ha sufrido pérdidas significativas, pero ha podido compensarlas mejor gracias al suministro de modernos sistemas de armamento de los países de la OTAN. En concreto, tanques como el Leopard 2 alemán y el sistema de misiles HIMARS estadounidense han ayudado a Ucrania a repeler los ataques rusos y a llevar a cabo sus propios contraataques. De hecho, Rusia se ve pronto amenazada con disolver gran parte de su ejército. El curso de la guerra está siendo extremadamente agotador por todo el país y Rusia está perdiendo algo vital que apenas tenía ni siquiera al principio del conflicto. Y eso es una moral de guerra elevada. Ucrania tiene que defenderse y por eso muchos de los combatientes del país están muy motivados porque quieren proteger algo que es importante para ellos. En cambio, la moral del combate de los soldados rusos es en general relativamente baja. Aunque muchos soldados afirman apoyar a Putin, muchos no tienen la plena convicción de que lo que están haciendo es de suma importancia. Además, a menudo reciben poco apoyo en el frente, batallones enteros se quedan repetidamente sin munición durante semanas y el propio Putin hace a menudo sugerencias que desaniman a los soldados. Por ejemplo, ha dicho varias veces que pronto podría aplicarse un alto al fuego, mientras que muchos soldados todavía tienen que luchar en el frente. De todos modos, muchos jóvenes rusos no quieren luchar y hay oleadas de refugiados con hombres que intentan abandonar el país para evitar ir a Ucrania. Los que no pueden evitar el frente se ven obligados a luchar casi sin entrenamiento y con un equipo inadecuado y a menudo tienen menos de 24 horas para prepararse. Muchos ni siquiera pueden despedirse de sus padres y todos saben que probablemente solo les quedan unas semanas de vida. Por eso, los jóvenes de los centros de reclutamiento suelen estar deprimidos y asustados. Además del personal, el equipamiento del ejército ruso también es extremadamente inadecuado. En términos de equipamiento, Rusia también parece estar llegando poco a poco a sus límites. El ejército ruso no solo ha sufrido grandes pérdidas de blindados, vehículos y armas, sino que el equipamiento que le queda dista mucho de ser óptimo. El país dispone principalmente de tecnología obsoleta procedente de los arsenales soviéticos. Rusia casi no dispone de equipos de combate modernos de alta tecnología como los drones, por ejemplo. Al contrario que Ucrania, que está bien abastecida por la OTAN. Las tropas carecen incluso de cosas necesarias para el éxito de una guerra, por ejemplo, los tanques T-90M y los llamados drones FPV utilizados en la guerra. El T-90M es el tanque más potente de Rusia e incluso fue descrito por el propio Putin como el mejor tanque del mundo. Aunque los tanques son realmente muy potentes, los vehículos de 30 años de antigüedad tienen pocas posibilidades frente a la moderna tecnología de la que dispone Ucrania gracias al apoyo de la OTAN. Los drones ucranianos son controlados por pilotos desde una distancia segura utilizando gafas especiales. Pueden utilizarse para apuntar a los puntos débiles de los tanques, lo que facilita a las tropas ucranianas disparar contra los T-90M e inutilizarlos sin arriesgarse a sufrir bajas humanas. Ahora surge naturalmente la pregunta de cómo abordará Rusia todo esto a nivel político. Por el momento parece que el propio Putin ya no cree en una victoria rusa. Poco antes de la cumbre de paz suiza de junio de 2024, el presidente ruso propuso un alto al fuego y expresó su voluntad de negociar. Sin embargo, Putin puso muchas condiciones para poner fin a la guerra. Entre otras cosas, exigió que las tropas ucranianas se retiraran completamente de los territorios conquistados por Rusia: Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia. Putin también exigió que Ucrania abandonara sus planes de ingresar a la OTAN. Si se cumplen estas condiciones, nada se opondrá a un alto al fuego inmediato, según el presidente ruso. Ucrania, sin embargo, considera absurdas estas condiciones y ve las propuestas de Putin como un completo engaño.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tampoco considera que se trate de una verdadera propuesta de paz, por lo que un acuerdo parece muy poco realista. Pero incluso si no se llega a un acuerdo, es probable que Rusia no pueda continuar la guerra durante mucho más tiempo. Además de las pérdidas materiales y sobre todo de las numerosas muertes que desaniman al pueblo ruso, la economía de Rusia también está sufriendo mucho por la guerra. En pocas palabras, el país se está quedando sin dinero. El hecho de que se utilice a tantos rusos como soldados significa que el país sufre una enorme escasez de mano de obra calificada. Según el Banco Central de Rusia, 2/3 de las empresas rusas ya no pueden cubrir sus puestos de trabajo. En regiones enteras hay escasez de mano de obra joven y las empresas intentan retener a los trabajadores con elevados aumentos salariales, que a su vez alimentan la inflación. Pero, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que continuará este conflicto? ¿Y crees que Rusia saldrá victoriosa al final? Deja un like si te ha parecido interesante este video y suscríbete. Adiós y hasta pronto, aquí en Vale la Pena Saberlo.